Normalmente, cuando alguien se acerca a un texto sobre meditación, espiritualidad o desarrollo personal, existe esta expectativa que es casi ineludible, ¿verdad? La idea de entrar en un espacio, digamos, inmaculado. Ujú. Nuestra mente dibuja inmediatamente la sala silenciosa, el aroma tenue a incienso, una voz así muy aterciopelada susurrando verdades milenarias Totalmente. y, sobre todo, una atmósfera de moralidad intachable. O sea, todo muy pulcro, muy ordenado y correctísimo. Es que existe esa búsqueda casi obsesiva, diría yo, por la estética de la paz absoluta. Es un entorno diseñado al milímetro para transmitir serenidad, pero que irónicamente nos exige dejar los zapatos en la puerta y junto con ellos gran parte de la humanidad más cruda. Ya, ya. Con todas sus contradicciones y defectos, claro, se crea una especie de barrera enorme entre lo que consideramos espiritual y lo que es puramente real. Imagínate abrir un libro publicado a finales de 2025 y tu parte de bruces con la contraportada. Cito textualmente: ¿qué pedo conmigo? Yo soy inteligente, ¿por qué me porto como un pendejo? ¡Ostras! Y en un solo segundo, toda esa sala zen, los cojines y el incienso saltan por los aires. Esa es la base de nuestra exploración a fondo de hoy. Vamos a desgranar Tai Chido, la obra más reciente de Prem Dial. Eso es. Quienes sigan de cerca el mundo de la meditación seguramente conocerán al autor. Es el fundador del Osho Meditation Center México y también de la comunidad Atmanauta. Es alguien que ya demostró su capacidad para romper todos los moldes con su gran éxito sobre los mantras mexicanos. Ujú. Y lo que plantea en esta ocasión no es ni de lejos un manual de autoayuda tradicional. Para nada. Él mismo advierte desde el principio que leer este libro no es entrar en un templo, sino empujar las puertas de una cantina. Tal cual. Una cantina ruidosa, llena de carcajadas, de lenguaje completamente callejero y de verdades que escuecen precisamente porque son innegables. Lo fascinante aquí es cómo el enfoque resulta tan rompedor porque ataca el problema desde un ángulo totalmente inesperado. Dayal parte de una premisa biológica y social muy, muy concreta. Sí, él dice que nacemos con un cerebro sano, o sea, con un potencial operativo enorme. De fábrica, digamos. Exacto, venimos bien de fábrica. Pero es la fricción constante con la vida, el día a día y la inercia de la sociedad lo que va distorsionando nuestro comportamiento. Nos vamos modificando hasta el punto de actuar de manera completamente irracional. En contra de nuestros propios intereses, que es lo fuerte. Eso es. El libro, a través de sus 8 capítulos, que transitan, por cierto, desde lo que él llama el status quo hasta el viaje a lo inconocible, no intenta sumar teorías complejas a nuestra cabeza. Su objetivo es la sustracción. Quitar peso. Busca ir pelando esas capas acumuladas de irracionalidad para que aflore de nuevo esa inteligencia natural. Vale, vamos a desempacar esto. Porque para comprender toda esa irracionalidad, el texto nos invita a retroceder un paso y mirar a nuestra propia especie, pero con cierta perspectiva. Hay una comparación fundamental sobre la que pivota toda esta primera idea, y es la diferencia real entre los animales y los seres humanos. Ujú. Y resulta súper revelador, porque en el lenguaje cotidiano solemos usar la palabra animal de forma muy despectiva, ¿no? Como para referirnos a alguien que actúa a lo loco, sin pensar. Sí, sí, se usa como un insulto casi. Claro, pero el autor le da la vuelta por completo a esa noción. Es que es una inversión de conceptos brillante. El texto argumenta que los animales operan en un estado de pureza operativa absoluta. Su motor principal es un instinto de supervivencia inquebrantable. Su único objetivo es proteger su manifestación vital y asegurar que su especie continúe. Todo funciona bajo un diseño perfecto. Perfecto. Pero hay algo de lo que carecen por completo, y esto es clave. No tienen el concepto del yo soy. Ah, claro. O sea, un lobo no tiene una narrativa interna dándole vueltas a si es un lobo exitoso o si es un lobo fracasado, porque ha cazado menos que su vecino. No se comparan en redes sociales de lobos. Exactamente. Simplemente es. Los humanos, en cambio, hemos desarrollado toda esa abstracción gigantesca. Y eso, según el libro, nos ha dejado atrapados en una especie de limbo evolutivo. Estamos a medio camino entre dos paraísos. Que el libro define como el paraíso bruto y el paraíso divino, ¿verdad? Eso es. Por un lado, fuimos expulsados, por decirlo así, de forma poética, del paraíso bruto. Que sería esa inocencia animal. Esa perfecta inconsciencia animal. Sí, esa sincronía automática con la naturaleza, donde todo simplemente fluye. Pero por otro lado, y aquí está el drama,
todavía no hemos evolucionado lo suficiente como especie para alcanzar el paraíso divino, que sería la consciencia plena y absoluta. Así que nos quedamos en medio. Habitamos el puente que une ambos mundos. Y es precisamente en esta tierra de nadie, en este espacio tan intermedio y confuso, donde el ego echa sus raíces. El ego emerge al principio como un mecanismo de supervivencia psicológico, claro. Para protegernos. Sí, pero termina volviéndose totalmente en nuestra contra. Nos hace profundamente egoístas y nos condena a un sufrimiento cíclico. Madre mía. Sufrimos si nos falta algo. Sufrimos por la paranoia constante de perder lo poco o mucho que hemos acumulado. Sufrimos por no encajar en la definición que la sociedad ha hecho del éxito. Y el colmo de los colmos, supongo, es que sufrimos incluso cuando alcanzamos ese dichoso éxito. Claro, porque llegas a la cima y descubres que no llena ese vacío interno. Fíjate, si lo pensamos con una imagen visual, es como si los animales viajaran en un tren de alta velocidad. Ujú. No deciden la ruta, van sobre raíles, el piloto automático es infalible y bueno, simplemente llegan a su destino. Todo muy eficiente. Sí, sin estrés añadido. Pero a los humanos, por el contrario, la evolución nos ha dado los mandos de una nave espacial complicadísima, llena de botones, de luces, de posibilidades infinitas. Pero, y aquí está la gracia, nos la entregó sin el manual de instrucciones. Totalmente de acuerdo. Nos sentimos inmensamente superiores por tener el control, por tener libre albedrío y poder tocar los botones, pero terminamos estrellando la nave a diario porque, en lugar de mirar por la ventana para ver hacia dónde volamos, estamos discutiendo sobre quién tiene el asiento más cómodo en la cabina por puro egoísmo. Esa imagen de la nave estrellándose captura a la perfección lo que el autor denuncia en sus páginas. Y ojo, no es una exageración filosófica de un meditador aislado. El libro detalla con ejemplos muy concretos cómo estos accidentes ocurren constantemente a nuestro alrededor. Todo el rato. Todo el rato. Esta ceguera dictada por el ego no discrimina a nadie. La observamos en decisiones geopolíticas, donde líderes mundiales sacrifican el bienestar colectivo simplemente por mantener su imagen pública o no parecer débiles. Lo vemos en las noticias todos los días. Constantemente. La vemos también en estructuras burocráticas enormes que parecen diseñadas a propósito para entorpecer la vida de la gente en lugar de ayudar. Y, por supuesto, la presenciamos en la intimidad de los hogares, en las dinámicas de poder entre padres e hijos. Ya. Esta pendejez, por usar el término central y tan particular que emplea Dayal, no es un fallo ocasional del sistema. Es la institución misma sobre la que operamos hoy en día. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque llegados a este punto donde vemos los restos de la nave espacial humeando por todas partes, surge la necesidad de medir la magnitud del desastre. Exacto. Y uno de los movimientos que me parece más hábiles del autor es no quedarse simplemente en la típica queja espiritual genérica de ¡ay, qué mal va el mundo!, sino anclar todo este concepto en algo casi matemático. Sí, es un giro brutal. Para diseccionar esta autodestrucción masiva, el libro incorpora el esquema del economista e historiador Carlo Maria Cipolla. Eso es. Y es fascinante cómo encaja de bien una matriz puramente económica en un texto que en teoría habla sobre meditación. Cipolla establece unas categorías del comportamiento humano basadas en algo tan frío y calculable como las ganancias y las pérdidas. Es un cruce de disciplinas que enriquece muchísimo el análisis del libro. Lo que hace Cipolla, y que Dayal utiliza maravillosamente para mapear nuestra falta de consciencia, es trazar un plano con dos ejes muy sencillos. A ver. Un eje vertical, digamos, mide los beneficios o las pérdidas que una persona obtiene para sí misma con sus propias acciones. Vale, lo que yo gano o pierdo. Eso es. Y el otro eje, el horizontal, mide los beneficios o pérdidas que esas mismas acciones causan a los demás. A mi entorno. Exacto. Al cruzar estos dos ejes aparecen 4 cuadrantes inamovibles. 4 tipologías humanas muy claras. El primer cuadrante corresponde a los inteligentes. Sus acciones están diseñadas para generar un beneficio mutuo. Ganan ellos y gana el entorno. Es una dinámica constructiva, lo que llamaríamos un juego de suma positiva. Luego estaría el cuadrante de los incautos o los ingenuos, ¿no? Sí. Aquí es donde encontramos a quienes actúan beneficiando a los demás pero pagando un coste personal altísimo. Son los que se perjudican a sí mismos para que otros ganen.
Podríamos compararlo, yo qué sé, con la metáfora esta del avión en emergencias. Ah, la de las mascarillas. Eso es. Son los que le ponen la máscara de oxígeno al compañero de asiento antes de ponérsela a sí mismos. Y claro, terminan asfixiándose por el camino. Es una descripción muy precisa, sí. El tercer grupo nos lleva a un terreno más oscuro, el de los malvados, a veces definidos también como bandidos o criminales. Los malos de la película. Claro. Aquí la persona obtiene un beneficio claro y calculable a costa de perjudicar a los demás. El detalle crucial de este cuadrante es que el bandido sigue una lógica. Tiene un plan. Tiene un plan racional. Puede robarte 100 monedas y él ganar 100 monedas en su bolsillo. Hay una transferencia de riqueza o de poder que, desde el punto de vista puramente egoísta, tiene pleno sentido. Totalmente. Y finalmente, cruzamos la línea hacia el cuarto grupo, que es el que centra el libro, los estúpidos. Una persona en este cuadrante es aquella que mediante sus acciones causa un daño a otros, pero simultáneamente se causa un daño a sí misma, o bien no obtiene absolutamente ningún beneficio a cambio. Es el perder-perder de manual. De manual. Pero claro, al analizar esto, a mucha gente de nuestra audiencia le puede surgir cierta fricción. Llama un poco la atención que un libro enfocado en la consciencia, en estar presente, que habitualmente busca la compasión, el entendimiento del prójimo, utilice una etiqueta tan cargada de negatividad como estúpido para clasificar a las personas. Ya. Alguien podría argumentar, oye, pues esto suena a juicio de valor emitido desde una posición de superioridad moral muy fuerte. Es una reacción súper comprensible cuando uno lee eso por primera vez. Pero si conectamos esto con un panorama más amplio, que es el marco completo de las leyes fundamentales de Cipolla que expone el libro, la perspectiva cambia radicalmente. A ver, explícanos eso. No se plantea en ningún momento como un insulto elitista, sino como un diagnóstico casi clínico de una disfunción social gravísima. La segunda ley de Cipolla es súper categórica al respecto. ¿Qué dice? Dice que la probabilidad de que alguien actúe dentro de este cuadrante de la estupidez es totalmente independiente de cualquier otra característica de su persona. Ah, vale. O sea, no respeta fronteras de clase socioeconómica, ni de nivel educativo, ni de prestigio. Un premio Nobel, por poner un ejemplo extremo, puede actuar de forma estúpida con la misma facilidad que alguien sin estudios formales. Porque no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, entiendo. Exacto. Obedece a una desconexión interna profunda, no a una falta de datos en la cabeza o de memoria. Claro. Y las que realmente terminan de armar todo este rompecabezas son la tercera y la quinta ley de esta teoría. Entender los mecanismos detrás de estas leyes es clave para comprender por qué el autor ve una urgencia vital, casi de vida o muerte, en despertar nuestra conciencia. Sin duda alguna. La tercera ley, que es muy técnica, es la que define el mecanismo de la acción. Básicamente, destruir valor sin absorberlo. Romper por romper. Eso es. Pero es la quinta ley la que lanza la advertencia más severa de todo el ensayo. La persona estúpida es la más peligrosa de todas, superando con creces al bandido. Eso es fuerte. ¿Por qué ocurre esto? Porque el comportamiento humano, para poder defenderse de las amenazas, necesita basarse en patrones que sean predecibles. Las acciones de un malvado, como decíamos antes, tienen una lógica interna basada en el beneficio propio. Claro, tú sabes lo que el bandido quiere. Si sabes que quiere tu cartera, se la das y ya está, o te escondes la cartera. Puedes anticipar sus movimientos y protegerte. Exactamente. Hay una racionalidad retorcida, pero la hay. Pero la persona que opera desde la irracionalidad pura, desde ese cuarto cuadrante, no obedece a ninguna lógica, ni siquiera a la de su propia supervivencia. Es impredecible. Totalmente. Ataca de forma errática, en momentos inesperados y sin ningún motivo aparente. Por eso es tan letal. Y el texto apunta a un fenómeno aún más inquietante si cabe. No actúan de forma aislada, que ya sería un problema, sino que generan un efecto destructivo a gran escala con una coordinación verdaderamente asombrosa. Sí, operando como en enjambre, sin necesidad de líderes, sin manifiestos ni reglamentos de ningún tipo. El mecanismo detrás de esto es fascinante. Mientras que las personas racionales necesitan sentarse a dialogar, ceder en posturas y organizarse muchísimo para construir algo de valor, el caos no requiere de ninguna planificación previa. Fluye solo. Fluye solo. O sea, si alguien imagina un atasco kilométrico en la autopista provocado, no sé, simplemente porque un conductor decidió frenar en seco en el carril izquierdo para curiosear un accidente que había en el carril contrario.
Madre mía, el típico efecto Mirón. El efecto Mirón, exacto. Pierde su propio tiempo, hace perder el tiempo a miles de desconocidos que van detrás, incrementa un montón el riesgo de que haya nuevos choques por alcance y no saca absolutamente nada de valor a cambio. Ver chatarra. Nada. Ese es el enjambre en acción de forma perfecta. Es una sincronía en la destrucción que nace de la más profunda inconsciencia de la que habla el autor. Y ante este diagnóstico tan contundente de la realidad humana, donde el ego nos arrastra constantemente a tomar decisiones que sabotean nuestro propio bienestar y el de nuestro entorno, la propuesta del libro para salir de este bucle es lo que, para mí, cambia las reglas del juego. Totalmente. Diotal no te receta la fórmula habitual, no te dice que la solución a esta epidemia de irracionalidad mundial es volverte una persona dócil, pura, supercondescendiente y que traga con todo. No. La vía de escape que propone, de forma muy provocadora, es volverte chido. Volverse chido. Ese es el núcleo duro de todo este análisis. El autor rebautiza la meditación con este término Tai Chido, usando a propósito un argot callejero e irónico en lugar de una palabra sánscrita impronunciable. Y hay un motivo de peso enorme detrás de esta elección semántica. Claro que lo hay. A lo largo de los años, el mindfulness y ciertas corrientes del Zen se han empaquetado y vendido como si fueran como una capa de barniz espiritual. Algo que te aplicas por las mañanas para parecer más equilibrado en las reuniones de trabajo, para encajar mejor en la oficina, en definitiva, para ser un engranaje más eficiente y más sonriente dentro del mismo sistema irracional del que hablábamos. Para aguantar la presión sin quejarte, básicamente. Exacto. Pero el Tai Chido no es un barniz. El libro lo presenta literalmente como un cuchillo. Un cuchillo además muy afilado, diseñado para una sola tarea, que es rasgar la trama del autoengaño en la que vivimos. Tela. En el contexto de esta obra, entrar en un estado de conciencia no equivale para nada a flotar en una nube de relajación perpetua, ni volverse, usando las palabras del texto, calmado o de hueva. Qué buena expresión. Implica un nivel de observación interna de una honestidad casi brutal, diría yo. Se trata de usar ese cuchillo afilado para diseccionar tus propios comportamientos del día a día y descubrir hasta qué punto tus decisiones más personales están secuestradas por la necesidad de aprobación de los demás. El lenguaje del libro es implacable en ese sentido. Hay momentos leyendo que te obligan a detener la lectura y mirar a la pared, asimilando el golpe, literal. Sí, te deja seco. Una frase que encapsula toda esta crudeza es la de «El riesgo más grande es que la muerte te encuentre fingiendo». Pof, es que es dura. Es un recordatorio devastador de nuestra propia mortalidad frente a la superficialidad tan absurda de nuestras preocupaciones diarias. Y un poco más adelante el autor remata: la única forma para ser feliz es que te valga madre lo que dicen los demás. Sé tú mismo. Claro. El uso constante de esta irreverencia de barrio no es solo un recurso cómico para hacer el libro ameno, es una táctica psicológica muy sofisticada. Funciona exactamente como un anestésico para el ego. Esto es clave. ¿Cómo es eso? Pues mira, cuando alguien se acerca a un texto espiritual muy solemne, el ego inmediatamente levanta todas sus defensas intelectuales. ¿Se pone en guardia? Se pone en guardia, se prepara para discutir conceptos filosóficos complejos, para decir, esto yo ya lo sabía, o esto no aplica a mi caso porque soy especial. Ya. Sin embargo, al emplear el sentido del humor y un lenguaje tan crudo, tan de la calle, el autor desarma todas esas murallas casi sin que te des cuenta. El lector suelta una carcajada genuina, y en el momento exacto en que la guardia está bajada y la boca está abierta por la risa, el libro te introduce una verdad incómoda sobre tus propias miserias. Te la cuela por la puerta de atrás. Totalmente. Te ríes a carcajadas de la descripción de la pendejez, como él la llama, hasta que de repente te das cuenta de que el chiste está hablando de ti. ¡Ostras! Eso duele. Y ese mecanismo de caballo de Troya literario es lo que nos empuja directamente a la siguiente fase vital del análisis. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo empezamos? Si el objetivo es que la muerte no te encuentre interpretando un papel que no es el tuyo, el paso más lógico es averiguar cómo diablos llegaste a ponerte ese disfraz en primer lugar. Claro. Y el texto es tajante, al señalar el origen exacto de todas estas máscaras que llevamos. Se fabrican ni más ni menos que en el entorno familiar. Para alcanzar una evolución personal que sea real, hay que desmantelar
toda esa programación que hemos absorbido desde la infancia más temprana. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo aprendemos realmente a ser quienes somos. Abordar el condicionamiento familiar es adentrarse de lleno en la sala de máquinas de nuestra personalidad. Totalmente. Dayal explica la mecánica de este aprendizaje de una manera que es súper gráfica. Dice que el cerebro infantil es como una grabadora, pero una que no registra palabras, sino que registra comportamientos. O sea, lo que ven, no lo que oyen. Eso es. Un niño no aprende a ser auténtico u honesto porque sus padres le den grandes discursos teóricos sobre la honestidad después de cenar. Claro. Lo que el niño absorbe como una esponja, lo que realmente moldea su psique para siempre, es ver cómo sus padres gestionan sus propias ansiedades en el día a día. Las reacciones reales. Claro. Ven cómo sonríen por puro compromiso a gente que en el fondo desprecian profundamente. O ven cómo ocultan sus miedos y sus inseguridades bajo capas de autoritarismo, de ira. El niño asimila todas esas pequeñas y grandes hipocresías que son necesarias para la supervivencia social de los adultos en este mundo loco y las toma como si fueran el manual de instrucciones definitivo del mundo real. Madre mía, es que aprende rapidísimo que para sobrevivir en este entorno, y sobre todo para asegurarse de ser amado por sus cuidadores, necesita fabricarse una máscara similar. Exacto. La práctica del Tai Chi Do, que es esta meditación de honestidad radical que propone el libro, sirve precisamente para observar ese libreto que llevamos actuando años. Ujú. Te sientas, observas tu mente sin juzgar, y de repente, ¡zas!, te das cuenta de que la forma en que reaccionas, por ejemplo, ante un fracaso laboral o ante una figura de autoridad que te levanta la voz, no es tuya de verdad. Es una respuesta automática, heredada 100% de las inseguridades de quienes te criaron. Así es. Pero aquí es vital y creo que debemos hacer una aclaración muy importante basada en el texto para no tergiversar para nada la intención del autor. Es un matiz fundamental. Desmontar todo este libreto no equivale en absoluto a declarar la Tercera Guerra Mundial a la familia. No, por favor. El libro no invita al resentimiento ni a ir a pedir cuentas a nadie. Cargar contra los padres o culparlos abiertamente de los traumas de uno mismo es solo otra trampa gigantesca del ego. Otra forma de distraerse, otra excusa perfecta para no asumir responsabilidades sobre la propia vida, porque esos padres, a su vez, solo estaban repitiendo el software defectuoso que heredaron de sus propios padres. Es una cadena interminable. El objetivo de la meditación aquí no es buscar culpables externos y señalar con el dedo, sino ejercer el poder interno de detener la cadena de una vez por todas. Cortar de raíz. Consiste básicamente en agradecer el libreto que te dieron en su momento, porque te sirvió para sobrevivir cuando eras vulnerable, dejarlo amablemente a un lado y empezar por fin a actuar desde tu propia inteligencia natural. En resumen, recuperar tu centro operativo. Lo cual nos sirve perfectamente para ir hilando las grandes conclusiones de esta inmersión en nuestras fuentes. Sí. Queda muy claro, por todo lo que hemos comentado, que el libro no vende iluminación en 5 cómodos pasos para leer el fin de semana. El Tai Chi Do se describe como un arte y se equipara de forma muy directa con el entrenamiento deportivo duro. Requiere sudar, mentalmente hablando. Al igual que nadie desarrolla masa muscular por el simple hecho de leer un manual de fisiología en el sofá, nadie desmantela décadas de condicionamiento social solo por leer un libro, por muy revelador o muy chido que sea el texto. Exacto. No hay atajos. Exige una disciplina diaria, exige repetición constante y sobre todo la inmensa voluntad de enfrentarse a la incomodidad de verse en el espejo sin filtros de Instagram. Lo hermoso de este proceso, creo yo, es que es radicalmente democrático. Totalmente de acuerdo. Deshacerse de la ignorancia no requiere nacer en un código postal específico, ni tener una cuenta bancaria súper abultada, ni poseer dones espirituales sobrenaturales. Depende única y exclusivamente del compromiso innegociable de cada individuo consigo mismo. Y fíjate, ese esfuerzo de demolición interna constante tiene un propósito que va muchísimo más allá de simplemente dejar de actuar de forma irracional en el trabajo o en casa. Es fascinante cómo el autor, después de usar un tono de cantina, de humor negro y de crudeza a lo largo de toda la obra, reserva sus reflexiones finales para alcanzar una elevación poética bellísima. Un contraste precioso. Dayal nos revela que volverse chido, es decir, soltar por fin los disfraces familiares, abandonar para siempre el cuadrante de la estupidez de Cipolla y recuperar el centro de uno mismo, no es la meta definitiva. Sino el punto de partida. Exacto. Es
únicamente la condición necesaria del ser humano para que pueda ocurrir algo trascendental en su vida. Poder escuchar lo que él denomina la divina sinfonía. ¡Guau! El argumento central aquí es que nuestra mente está secuestrada 24 horas al día por un ruido ensordecedor. El constante clamor de las expectativas de los demás, nuestros propios miedos, la planificación obsesiva de lo que va a pasar en el futuro y el remordimiento continuo por lo que pasó en el pasado, actúan como una especie de ruido blanco, una estática que nos vuelve sordos y ciegos ante el momento presente. Nos desconecta. Nos desconecta de la realidad. Sin embargo, cuando el cuchillo del Tai Chi Do logra por fin silenciar todo ese ruido insoportable, la consciencia emerge en toda su capacidad natural. Y en ese espacio despejado de la mente, la divinidad no se manifiesta como una zarza ardiente, ni como un concepto teológico complicadísimo que hay que estudiar. Ni con luces de neón. No, se manifiesta en lo puramente efímero. El libro describe esa conexión suprema simplemente como la capacidad de percibir el milagro de un rayo de sol calentando la tierra por la mañana. ¡Qué maravilla! El eco de una voz en la distancia cantando, la carcajada imprevista de un niño en la calle y la abrumadora fragilidad de absolutamente todo lo que está vivo a nuestro alrededor. Es la existencia pura, libre de nuestras constantes interpretaciones neuróticas. Es un viaje narrativo asombroso, la verdad. Entrar empujando a las puertas de una cantina a patadas, riéndose a carcajadas de los absurdos incomprensibles de nuestra propia especie, para terminar contemplando la belleza frágil del presente con una sensibilidad tan extrema. Sí, es un arco literario magistral. Y, bueno, para cerrar este análisis detallado de hoy, me surge una última reflexión que se desprende de todo lo que hemos revisado juntos. A ver. Durante muchísimos siglos, la tradición occidental y oriental nos ha inculcado que el silencio sepulcral, la postura física rígida y la solemnidad más estricta y seria son el peaje obligatorio, ineludible, hacia la espiritualidad. Ha sido el canon indiscutible, desde luego. Sin embargo, el planteamiento empírico y callejero de Tai Chi Do sugiere con mucha fuerza que las enormes murallas del ego humano se derrumban con muchísima más facilidad cuando nos permitimos el lujo inmenso de reírnos abiertamente de nuestras propias contradicciones y de nuestras ridiculeces más profundas. Cabría preguntarse entonces si el sentido del humor, cuando está libre de cinismo y lleno de conciencia plena, podría ser en realidad el estado espiritual más elevado y lúcido que el ser humano es capaz de alcanzar. Ahí lo dejamos para que le deis una vuelta.